Estamos en comunicación con el consultor, con el analista político. Nos referimos a Gustavo Córdoba, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Pablo, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Gustavo. No, todo bien. Bueno, a ver, ¿qué significaron para vos estos episodios de violencia institucional que se generaron el miércoles pasado? Primero, a ver, sin contradecir lo que vos planteabas en la introducción, sí, considero que en un Estado de Derecho, en una democracia, la fuerza represiva del Estado siempre tiene que existir. El dilema que tienen las democracias es que cuando esta fuerza represiva, este poder represivo, pasa de lo disuasorio a la concreción, digamos, de la represión, ahí empiezan situaciones complejas, desde rendición de cuentas, asumir responsabilidades, sobre todo políticas, verificar la comisión de delitos, que creo que la actitud de este gobierno uno podría inscribirlas en una gran incomodidad con el Estado de Derecho, ¿no? A este gobierno creo que le vendría muy bien una dictadura. Ahora, no estamos en una dictadura, fue un gobierno elegido democráticamente, el Estado de Derecho existe, la división de poderes existe, podemos tener alguna opinión acerca del funcionamiento, ¿no?, de esta división de poderes. De hecho, nosotros venimos midiendo regularmente, no ahora, desde hace mucho tiempo atrás, y miren, el Poder Judicial tiene una imagen negativa que supera el 80%. Sí, sí, eso es verdad. Cuando uno mide el Congreso también es 80% negativa. Entonces, hay problemas que vienen de fondo. Lo que sí está claro es que este es un gobierno que además siente que no tiene que darle explicaciones a nadie. Como ellos no le deben nada a nadie en términos político-electoral, creen que eso es así en todos los ámbitos del poder. Entonces, estamos viendo una cosa increíble desde que asumieron, ¿no?, de espaldas al Congreso, enviando mensajes simbólicos muy contradictorios, muy intolerantes con la democracia, y llegamos a un punto, por ejemplo, yo ayer lo veía al presidente Milei en la Expo Agro, y tuve un déjà vu. Me transporté automáticamente a septiembre o principio de octubre del 2023. Parecía la campaña presidencial de Milei. El mismo tono, los mismos argumentos, la misma cosa, como ignorando que ya lleva gobernando 1 año y 3 meses, ¿no? Sí. Con determinadas consecuencias. De verdad tuve como una especie de shock, porque yo no podía entender si esta era la respuesta, digamos, a la pérdida de poder relativo que significó para el gobierno la movilización de los jubilados el miércoles pasado, ¿no? Sí, sí, estaba pensando un poco en tu comentario en relación a que obviamente estamos en democracia, este gobierno fue elegido democráticamente, pero viste que hay como una legitimidad, ¿no?, en relación a una legitimidad de inicio, de origen, ¿sí? Fue elegido democráticamente, ganó las elecciones, pero es como que, no sé si eso se está viendo en las encuestas, pero no sé si sigue teniendo una legitimidad de ejercicio hoy por hoy el gobierno en sí. Porque, a ver... ¿Sabés cómo se consigue esa legitimidad posterior a la elección? A ver. Consensuando, dialogando, interpretando al que no te votó y tratando de contenerlo. Eventualmente esto... El gobierno de Milei no lo ha hecho nunca, todo lo contrario. Al contrario, él gobierna para el núcleo duro, evidentemente. Exactamente, y este es el dilema que tiene la democracia argentina hoy, porque estamos también en una encrucijada en donde, fíjate vos, la dirigencia política tradicional, salvo alguna excepción muy honrosa y voluntarista, están todos en otra cosa. Están todos discutiendo espacios de poder chiquitos, cuestiones de egos, sin buscar, representar una mayoría opositora que hoy se está conformando en la Argentina. A ver, esto que pasó el miércoles con la marcha de los jubilados, yo lo inscribo en esta idea de ha cambiado el clima social, ciertamente la sociedad ha tenido un reflejo muy importante, se ha movilizado, ¿no? Anteriormente yo creo que muchos sectores de la sociedad argentina tenían temor de movilizarse o no eran muy afectos a movilizarse, a pesar de que hemos tenido marchas multitudinarias, pero la del miércoles pasado tiene una representación social que las anteriores no tuvieron. Y ¿sabes qué? A partir de acá ya el miedo no está del lado de la gente, sino que el miedo está del lado del gobierno, que desde la criptoestafa no logra recuperar su narrativa inicial, no logra recuperar ese control de agenda que tenía, que era muy potente. Yo señalaba siempre que el gobierno tenía como una especie de cancha inclinada, ¿no? Cualquier
cualquiera que podía meterse en la agenda de discusión del gobierno era derrotado, sin más, sin miramiento. Y sin embargo, fíjate, hoy el gobierno todavía no ha logrado una explicación concreta, clara y contundente respecto a la criptoestafa. Y desde ahí hasta acá ha sido todo un error tras otro, tratando de... ¿Vos te acordás? Al principio decían, no, Milei tuiteó como ciudadano, no como presidente. Sí, sí. Después vino el papelón, la estafa periodística de Johnny Viale con el reportaje simulado al presidente. Yo pensé que de eso no se volvía. Y sin embargo sigue trabajando Viale sin ningún tipo de inconvenientes. Ni escrúpulo tiene. Pero ¿sabes por qué? Porque la política hoy es muy pródiga en el pseudo acontecimiento, ¿no? Ah, mira. Mientras parezca que es verdad, funciona bárbaro. Es el mismo mecanismo que potencia la fake news. Che, ¿por qué compartimos tantas mentiras en las redes sociales? Porque pasan cerca de lo que nosotros creemos que es verdad. Claro, ni un poquito de vergüenza tiene. O sea, Mira, si me hubiera pasado a mí, yo creo que renuncio. Pero bueno, evidentemente... Mira, te cuento algo, que está bueno tenerlo como antecedente. A ver. La relación entre la política y la mentira es de muy larga data. Sí. De hecho, yo te citaría, Hannah Arendt es una de las autoras que más ha escrito de manera prolífica al respecto. Pero, fíjate, en el año 2018, chequeado, y un amigo mío, Mario Riorda, que quizás lo he entrevistado también, se dedicaron a estudiar 8 años de discursos políticos argentinos de primera línea. Uh-huh. ¿Sabés a qué conclusión llegaron respecto de si eran discursos que eran sostenidos por la evidencia de la verdad? ¿Cuál fue la Solamente conclusión? 1 de cada 4 discursos podía sostenerse que eran verídicos, mientras que el 75% restante eran mentirosos o no se podía sostener que eran verídicos. Habría que ver quiénes fueron, ¿no? Los que dijeron eso. No, se estudió 8 años de discursos políticos argentinos, oficialismo, oposición, primera línea con representación parlamentaria. Uh-huh. Entonces, y también debe haber una gradualidad. Me parece que hay mentiras grandes, mentiras chicas, mentiras más o menos, ¿no? Hay mentiras. No, está bien. Fin. Está bien. Mentiras. Digo, cuando el componente es tan alto de la mentira en el discurso político, y además sabemos que esta época tan pródiga con el tema de Internet y las redes sociales y los algoritmos, digo, es realmente preocupante, porque hoy, ¿sabes qué? Hay grupos de votantes que conforman núcleos duros, que son alimentados a base de mentiras. Exactamente. Sí, esto está claro. Ese es el verdadero problema que tiene nuestra democracia hoy, que, fíjate, en algunos países del mundo están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, limitar el uso de celulares hasta cierta edad. En otras, en España están impulsando una legislación muy interesante de que no haya anonimato en las redes sociales. Bueno, sí. Sino que todos tus comentarios, toda tu actividad digital en redes sociales tenga nombre y apellido. Eso es importantísimo que se logre, porque si no, esto va a seguir haciendo una barbaridad, cualquiera va a decir cualquier cosa y la gente le va a seguir creyendo y, no sé, los gobiernos cada vez van a ser peores. Y esto el problema es un caos. Yo te lo pongo en otro lado. Antes de que ganara la ultraderecha, por ejemplo en Estados Unidos, las redes sociales eran pródigas en intolerancia, ¿no? Sí. Cuanto más extrema, mejor. Ahora que son gobierno, están planteando los dueños de las redes sociales, Facebook, Meta, digamos, X y otras, están planteando empezar a regular el contenido negativo. Es decir, que ahora no van a permitir los comentarios opositores a los oficialismos de extrema derecha. Wow, sí. Es parte de lo que vos llamas el tecnofeudalismo, ¿no? Que estamos avalando a través de estas plataformas un discurso único a nivel mundial. O sea, así es. Entonces, la gente solamente va a tener la percepción de lo que se diga en estas plataformas como la única verdad. Además, mira, como fenómeno adicional y no menos preocupante, la experiencia es intransferible. Entonces, ¿qué le podemos decir a un chico de 25 años de lo que hemos vivido en el pasado en la Argentina? Vos le decís, las veces que hemos tenido dólar barato, lo pagamos caro después, como sociedad. Es verdad. Y no les importa, se van a comprar zapatillas de Chile más baratas. ¿Sí? Después, vos le podés decir, mirá, esta represión, la falta de libertad, la falta de ejercicio de la libertad de expresión. No, dice, pero es un gobierno liberal el que tenemos.
Y vos, viste, tener que explicarle la pérdida de las garantías, las pérdidas de derechos y todo lo demás, yo creo que la experiencia es intransferible y no hay nada como vivirlo en primera persona. Así que va a haber que prepararse para el momento del después de esto, porque evidentemente esto en algún momento va a terminar. Bien, pero me la dejaste picando porque también me da un poco de miedo lo que venga. Porque después de lo que va a pasar acá, pues hoy planteaba yo, digo, no sé qué va a pasar, pero mínimo van a venir unos 20.000 millones de dólares más, con lo cual la deuda externa seguramente sea creciente, porque no creo que no los reciban ese dinero. La Argentina va a quedar peor de lo que está. La oposición, por otro lado, no está organizada, no está unida, está dividida. Hoy decía que por lo menos el peronismo ya del vamos va a ir dividido a 5 elecciones en distintas provincias, en distintos municipios, por ejemplo, y ya es un problema grave. Ahora, ponele que se van igual porque el caos es tan grande y la gente se da cuenta de golpe diciendo, bueno, listo, o no lo votamos en 2027 o quizás se vayan antes. Bueno, el problema va a ser quién viene y qué hace el que venga con el desastre que van a dejar. Mira, yo tengo una regla, y a veces la digo en las entrevistas. En la Argentina no se puede planificar más de 3 semanas. El resto ya es ciencia ficción. Pero mirá que la ciencia ficción termina siendo real, ¿eh? Sí, bueno, pero igual, no deja de ser fantasía. Sí. En la Argentina de hoy nadie puede prever incluso cómo van a salir las elecciones en octubre. Mirá, te voy a dar un reflejo de eso. Todo el mundo dice sí, porque el gobierno va a ganar. En principio, si las elecciones fueran hoy, el gobierno ganaría por la fragmentación opositora a la cual vos haces reflexión y que comparto, ¿no? Ahora, faltan 7 meses para octubre. ¿Sabes todo lo que puede pasar de acá en adelante? El blindaje que pidió de la Rúa para sobrellevar la mala situación económica de la Argentina en ese momento no le alcanzó. Es verdad. Digo, los acuerdos con el fondo, vamos a apelar a nuestra memoria histórica. ¿Cómo le fue a la Argentina cada vez que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario? Mal, obvio. Y bueno, a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos que uno podría pensar que a Milei le va a ir bien si ni siquiera conocemos el proyecto de endeudamiento que tiene con el Fondo Monetario, que lo mandó al DNU y nadie sabe de qué se trata? Pero viste que nadie cuestiona eso. Yo me pongo loco. Digo, no puedo creer. Sí, lo cuestionamos. Pero el Fondo Monetario tiene muy mala imagen en el país. Nosotros lo vamos a publicar dentro de unos días. Vamos a publicar que hay una mayoría. No, me refiero a los medios a los medios que apoyan a este gobierno, ¿no? O sea, digo, no puede ser que nos indignen con esto. O sea, y sin embargo están haciendo otra cosa que no es periodismo, ya es militancia. Viste que muchas veces se criticaba a un sector ¿No era 678 los militantes? ¿Qué pasó ahora? Bueno, ahora no hay periodismo militante, hay militancia. Claro. ¿No? Porque no es periodismo lo que hacen. Por ejemplo, Johnny Viale no es periodista. Es un operador ya directamente, sí. Ya aparece de la CIDE, ya aparece. Es una cosa... Yo vuelvo a insistirte, es un contexto complejo porque el gobierno tiene una determinada fortaleza, un contexto internacional de aliados que lo favorecen. Sin embargo, la economía del mundo está yendo en dirección muy, muy mala para la Argentina, y por más ayuda que le manden del fondo, yo creo que el contexto internacional es muy hostil. Mirá, el mundo está arancelándose de todas las maneras posibles, ¿no? Sí, levantando barreras arancelarias, proteccionismos, devaluando sus respectivas monedas. Lo hizo Brasil antes de que ganara Donald Trump, lo está haciendo Europa, lo está haciendo China, lo está haciendo Estados Unidos con todos sus socios comerciales. El único país en el mundo que no devaluó su moneda es la Argentina. Sí, por eso, ¿y a qué costo? Bueno, pero por eso nosotros hoy, vos preguntale a cualquiera que haya ido a Chile, o a Brasil, o a Uruguay, o a Paraguay, y te van a decir, che, está un tercio más barata, todo, desde la electrónica, la ropa, las zapatillas. Entonces, eso genera una fuga de dólares extraordinaria en un momento donde no hay dólares. Y el gobierno, ¿sabes qué? Mira para otro lado, porque lo que ellos pretenden no es ponerle plata en el bolsillo de la gente en una recuperación milagrosa de la economía. Ellos están convencidos de un programa económico que apunta a que esté bien el 15, el 20% de la población. Y el resto
Gustavo, apáñate, como dicen en España, ¿no? Gustavo, esto lo vengo diciendo, se viene diciendo, mucha gente como vos lo expresa permanentemente en los medios. Ahora, ¿la gente percibe esto? Porque yo no puedo creer que siga teniendo apoyo esta gente. Primero vamos a señalar que el paciente de la Argentina no es Milei. El paciente es la sociedad argentina. Estamos ante la evidencia de una sociedad rota, fragmentada, fracturada, con mucha frustración encima, con mucho consumo de sustancia tóxica vía información. La consecuencia de tener esta sociedad rota fue que Milei ganara la elección y que la política tradicional no pudiera ni siquiera levantar las manos para defenderse. Milei es la consecuencia, ¿no?, de esta sociedad que tenemos hoy. Sí. Por eso es tan relevante pedirle a la dirigencia política tradicional que se bajen del caballo, ¿no?, que se bajen del ego, que busquen ponerse de acuerdo en 2 o 3 temas que sean denominadores comunes grandes, como la salud pública, la educación pública, porque para las diferencias siempre va a haber tiempo, pero para la unidad de criterios no. Entonces, hay que recuperar la credibilidad de cara a la gente. Hay mucha gente que todavía hoy sigue desconfiando de la política y sigue con muy baja reputación con la política. Entonces hay mucha tarea. Digo, ¿vos creés que Milei es un fenómeno pasajero? Yo te lo desmiento categóricamente. No es un fenómeno pasajero, porque el problema es que puede haber otro Milei después. De hecho, está la hermana, pero independientemente del apellido, puede haber otro dirigente que tenga el mismo rol o el mismo perfil, el concepto y defienda los mismos intereses que defiende Milei hoy. O sea, los libertarios ya nacieron, ya están. Vendrán otros, pero sí. Bien, o sea, Donald Trump ganó 2 veces, Bolsonaro sigue en política y quizás hay muchos bolsonaristas en Brasil. Digo, además, déjame decirte, Brasil es un espejo nuestro. Exacto. Lula le ganó por 1,5 puntos en el balotaje a Bolsonaro. Y sí. Y las concesiones que tuvo que hacer para ganar, ¿eh? Ahí está. Entonces, no es tan fácil, ni es que se van a ir rápido, pueden permanecer aún. Mirá, vamos a suponer, devalúa la moneda Milei. Viene un gran momento depresivo para la economía argentina, más grande aún del que tenemos, porque la inflación se va a desbocar y todo lo demás. ¿Qué pasa si aún en ese momento y en ese contexto la sociedad argentina no ve ninguna alternativa? Y para colmo te tengo que apoyar y decirte, es probable que no la vea, porque por lo que yo estoy averiguando, se siguen matando, ¿eh?, en las internas del peronismo. Y bueno, entonces, es probable que diga, bueno, nos seguimos quedando con el loco y fingimos demencia y seguimos para adelante. No, o que surjan otros líderes políticos o algún frente anti-Milei, antifascismo, lo que sea, pero eso hoy no se percibe. Difícil. Mira, en América Latina podemos empezar a buscar un pequeño rastro. De la pandemia a esta parte, y cito pandemia porque creo que todavía la política no entendió que la pandemia nos cambió como sociedad. Sí, evidentemente. La sociedad argentina votó de una manera distinta en la pandemia y desde ahí hasta acá viene cambiando de manera notable también a nivel provincial y municipal. Pero mira este dato, en América Latina hubo hasta el día de hoy, desde la pandemia, 21 elecciones presidenciales. No nos vamos a meter con Ecuador porque está todavía con la moneda al aire, se vota en pocos días, ¿no? Sí. Tomemos las 20 que nos quedan. En 18 de 20 ganaron las oposiciones. Mirá. No importa si eran gobiernos de derecha o de izquierda, no importa, ganaron las oposiciones. Exacto. ¿Sabe qué significa eso? Que la sociedad empezó a tener muchas más expectativas que antes y que los gobiernos pasaron a tener menos capacidades que antes de satisfacer esas expectativas. Por lo tanto, el voto cambio es prácticamente ganador de manera permanente en América Latina. Vos sos hoy opositor a un gobierno en América Latina y estás en estado de gracia. En la próxima te toca. Mira. Casi en el 90% de los casos. La última. La otra, sí, decime, la otra característica, en 19 de 20 ganaron frentes o coaliciones o partidos nuevos. Mira. Que incluían a los anteriores, ¿no? Pero que tenían denominaciones nuevas. Así que ahí tenés 2 pistas bastante interesantes si querés apuntar al debate de qué debería hacer la política argentina. En principio, que no haya un partido que llame kirchnerismo, porque ya lo han puesto en un nivel de degradación tan alto que cualquiera hoy es un problema
decir que es kirchnerista o que no es kirchnerista. Sí, o que no encabece, o que si encabeza que no sea con ese nombre. Exacto. Pero habría que buscar un formato mucho más potable. La política tiene que ponerse en examen, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Lo que pasa es que, bueno, nadie acusa el golpe tampoco, ¿no? Gustavo, tengo un minuto más. A ver, en términos de imagen de Milei, a partir de la criptomoneda, ¿qué fue lo que estás percibiendo vos en la sociedad en relación a este tema? Y a lo que pasó el miércoles pasado y a lo que seguramente pase el miércoles próximo. Que lo van acercando lentamente al 60% de rechazo y al 40% de aprobación. Mira. Cada día que pasa es un pasito más en esa dirección. El número del 40% de apoyo es un número relevante porque sí. Ya por debajo de ese número, bueno, vamos a hablar en otros términos, aún no se ha producido, pero, a ver, nosotros lo tenemos ya casi en 58 y monedas de rechazo y apenas en el 41 de aprobación. Bien, ¿y del otro lado qué tenemos? ¿Hay alguien que pueda ser un contrincante de él? Cri, cri. Cri, cri. Bueno. Nosotros, mirá, vamos a mostrar la imagen de una personaje sí. de la sociedad argentina, una artista muy enfrentada al gobierno nacional, muy atacada por el gobierno nacional. Es una imagen muy interesante, va a ser en nuestro bonus track y te va a sorprender. Pensé que me ibas a adelantar algo. No te voy a decir el nombre, pero imagínate, tiene 50 puntos de imagen positiva y apenas 30 de negativa. Mirá, bueno, me imagino, perfecto, pero lo dejamos ahí, perfecto. Es cantante. ¿Me estás jodiendo? Así es. ¿Termina con I? Así es. ¿Y su apellido termina con O? Sí. No te puedo creer. Mirá vos, hoy estuvimos hablando de ella. Hoy estuvimos hablando de ella con Vera. Mirá vos. Sí, es una figura que tiene una centralidad cultural, te diría, más que política en la Argentina de hoy. Sí, bueno, pero tener que recurrir a ella, la pucha, che. ¿Qué pasó con la política, no? Bueno, es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Gustavo, millones de gracias por esta charla que hemos mantenido. Muy amable, ¿eh? Abrazo enorme. Abrazo grande.